Debemos ser y actuar como Santo Domingo. Hoy nos invita a vivir su fiesta de una manera espiritual. Bienvenidos a su programa, Viviendo la Fiesta del Patrón Santo Domingo. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Misco Fe y Tradición. Bienvenidos a nuestro programa Debemos ser y actuar como Santo Domingo. El objetivo de esta serie de programas es prepararnos para vivir de una forma espiritual la festividad de nuestro patrón. Esta noche nos acompaña el Dr. Aníbal Chajón, historiador y sociólogo, investigador del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado numerosas investigaciones sobre la historia de Guatemala. Ha impartido cursos de Historia de Guatemala, Geografía, Paleografía e Historiografía en diversas universidades del país. Ha sido colaborador en el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín. Es historiador de la Universidad Francisco Marroquín y doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Hoy conversaremos de la fiesta de Santo Domingo, base fundamental de la identidad de nuestro municipio de Misco, y cómo la Orden Dominica fundó las bases de una gran fe que, a pesar de vivir calamidades, pestes, problemas políticos, económicos y muchas cosas más, la fe y devoción a Santo Domingo de Guzmán ha sido y será un gran legado. Muy buenas noches, doctor. Gracias por atender esta entrevista. ¿Qué podemos decir de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán en nuestro municipio de Misco? Bueno, la relación es muy importante porque Misco, como el resto de poblaciones de la parte central y sur del país, fueron conquistadas violentamente por las tropas españolas con miles de auxiliares del centro de México y fueron convertidos en esclavos. Entonces, esta población se organiza alrededor de 1549. Ya existía, un asentamiento previo por los españoles que trasladan a la gente que vivía en lo que ahora se conoce como Chinautla Viejo, que está en jurisdicción de Chinautla, pero digamos que solo lo separa de Misco por un barranco. Y esta población es trasladada al actual asentamiento de Misco y la población pues era esclava de los españoles, pero con las leyes nuevas que se aplicaron en Guatemala en 1549 la población fue liberada, y esto permite que los principales promotores de la libertad indígena, que son los dominicos, se encarguen de este pueblo para su evangelización, porque pues una población esclavizada difícilmente podía aceptar la religión de sus dominadores. Los frailes dominicos eran personas muy preparadas en lo que ahora interpretamos como antropología, ¿no? Ellos conocían a los pueblos, o por lo menos trataban de acercarse a los pueblos originarios y poder llegar a través de ese conocimiento a la conversión. Claro, eran conversiones masivas y era un poquito difícil la situación en ese momento, pero ellos lo logran. Y uno de los mecanismos que utilizan los dominicos para favorecer y para acelerar este proceso de evangelización, de conversión de las religiones originarias al catolicismo, es el rosario. Por eso es que el rosario en toda América es muy importante, pero en aquellos pueblos donde los dominicos eran los encargados de la cristianización fue mucho más importante, porque ellos lograron que la población se habituara a este rezo, a esta oración, y pudieron transmitir muchas de las ideas católicas a través de esta práctica. Con esto, ¿cómo viene en el municipio de Misco a formar parte de una identidad del pueblo a lo que hoy conocemos como Santo Domingo Misco? Bueno, es importante porque como estábamos diciendo, las personas se convencen de la nueva religión a través de estas prácticas devocionales, y es que los dominicos eran verdaderamente defensores de la población indígena. Claro, ellos también se beneficiaban de actividades económicas, pero era parte del contexto de su época, y lo que hace es que las personas vuelquen su devoción, porque en todas las sociedades hay una necesidad religiosa. Entonces la población
abandona sus prácticas precedentes y se vuelca a esta práctica devocional, y todo está vinculado con Santo Domingo, porque los frailes exaltan dos figuras que digamos que no tienen una presencia tangible, sino que se representan a través de escultura, a través de pintura: la Virgen del Rosario y Santo Domingo. Entonces las fiestas de esta vocación mariana y de este santo son el pretexto ideal para propiciar la evangelización, para propiciar la oración, para propiciar el cambio de costumbres, porque lo importante para los misioneros era que las personas abandonaran sus prácticas religiosas anteriores, pero que lo hicieran convencidas. Todavía en el siglo XVII está la referencia del famoso Thomas Gage, ¿verdad?, que él refiere como parte de la élite indígena no es realmente cristiana según sus ojos, porque dice tienen figuras, tienen ídolos, en fin. Y él, pues bueno, él narra ciertas cosas, ¿verdad?, que son interesantes, pero podemos ver cómo el proceso se va haciendo más tangible, ¿verdad? Las personas van abandonando paulatinamente esas creencias no cristianas y van adoptando el cristianismo, pero lo hacen con ese sentido de identidad de su población, de su pueblo, de su santo, que es Santo Domingo. Y pues ahora que sabemos un poco más sobre el concepto de identidad, vemos cómo las personas van vinculando varias emociones con esta práctica, con este culto a Santo Domingo, porque se sienten parte de la comunidad, se sienten parte de Misco, se sienten parte de la tierra, que para ellos es muy importante, y todo se personifica en esta escultura, ¿verdad?, en la imagen de Santo Domingo con su hábito. De hecho, por eso es tan simpático que el santo que se venera en el oratorio está tallado completo, pero la gente incluso lo reviste con telas, ¿verdad? Y entonces eso hace que él se mire más voluminoso de lo que es. Pero es porque toda la gama de ideas religiosas van plasmando y van sintetizándose en una figura específica, que es el santo. Usted ha tenido la oportunidad, doctor, de poder caminar por las calles de Misco, de poder hablar con su gente y conocer cómo se palpa el municipio de Misco y esta devoción a la Virgen del Rosario que usted mencionaba, pero también esta comunicación directa con Santo Domingo. Bueno, definitivamente, como hablábamos hace un momento, esto fue generando ese sentimiento de identidad que fue transmitido de generación en generación. Y lo interesante es que cada etapa de cada comunidad generacional, al transmitir esta idea a sus sucesores, lo hace con mucha autenticidad. Y las personas, los jóvenes, así lo percibieron y así lo volvieron a transmitir una vez que fueron adultos. Entonces, esta identidad pues va transformándose con el paso del tiempo, ¿verdad? Los conceptos de devoción variaron mucho a finales del siglo XX y en el siglo XXI, pero no se abandonó, simplemente se transformaron un poquito. Y pareciera confuso que digo que cambiaron mucho, porque cuando digo que cambiaron mucho es porque se pierden ciertas actividades devocionales que requieren mucho tiempo, y las personas, porque muchos trabajan en la capital, tenían que desplazarse y regresar en días laborales, era complicado. Entonces muchas actividades que requerían tiempo fueron abandonadas, pero la esencia, ¿verdad?, ese sentimiento, y es que es importante relacionar el aspecto afectivo de la cultura, ese sentimiento de pertenencia, de emoción, de alegría, de estar en comunidad con los seres queridos que le enseñaron esto a los jóvenes, y conforme el joven va creciendo se lo va transmitiendo a sus hijos. Ese vínculo, ese no ha cambiado. Entonces, eso es lo que permite que continúe la práctica. Y claro, cuando las personas tienen la oportunidad de volcarse todos a las calles, de volver a compartir con personas que solo ven 1 o 2 veces al año, de volver a sentirse parte de esa comunidad que da estabilidad emocional, que da
esa sensación de pertenencia, que es la identidad, pues se vive y se participa casi de la misma forma que en el pasado. Claro que, como les decía, con los cambios que imponen la tecnología moderna. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ahora se usa tanto el celular, se toman fotos, se graban videos, se envían, se le manda a la gente misqueña que está fuera del país, que no puede venir a las fiestas. La gente que está afuera se siente muy emocionada, llora, comparte, transmite, reza, siente. El vínculo humano está allí y aprovecha la tecnología actual. Entonces, ¿qué ha cambiado? El aspecto externo, pero la esencia, porque es el vínculo de lo que aprendimos de nuestros adultos, está presente. De estas variantes que se dejaron de hacer por el factor tiempo, el factor trabajo, cercanía a la ciudad capital, ¿qué podríamos rescatar como actividades importantes que ya no se hacen? Bueno, la verdad es que Misco es una comunidad muy especial en todo el país, porque en otras comunidades, incluso dominicas, ¿verdad?, podemos ver que la fiesta solo es el día principal y un día antes, tal vez la víspera y alguna otra cosa después y se acabó. Pero Misco no. En Misco uno ve que cada fin de semana hay actividades, pues excepto en este caso de pandemia, que es un caso excepcional, ¿verdad? Pero Misco mantiene esto vivo de una forma peculiar, única en el país, y que es un contraste muy simpático porque está tan cerca de la capital que digamos, el cambio urbano no existe, pues, o sea, las casas continúan, las calles siguen. No debiera haber esto si fuera un fenómeno urbano común, pero es un fenómeno especial porque los misqueños son especiales. Lo interesante de esto es que la población, por esa cercanía y por esa amenaza, digamos, de transformación que suponía la capital, afianzó más esto y lo fortaleció. Y la juventud, las juventudes en sus diferentes etapas, ¿verdad? Digamos, la juventud de los 50, la juventud de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, ha mantenido esa actitud de preservar lo que es propio. Y entonces, lo que pasa es que no se pueden hacer actividades de lunes a sábado mediodía, pero sábado por la tarde y domingos los misqueños son sorprendentemente devotos y ahí están. Hay procesiones, hay alboradas, hay alfombras, hay arcos, hay altares y la verdad es sorprendente. Cualquier persona que visite la capital, que vaya a las discotecas, que vaya a los centros comerciales y visita Misco después, queda sorprendido de la proximidad y del cambio cultural que representa, porque el misqueño ha logrado mantener esto. Y lo que se ha perdido son las actividades que se podían hacer entre semana cuando había permisos de gobierno para ausentarse a las actividades de trabajo, digamos, ir a la oficina, ir al almacén, ir al campo, ir a cuidar el ganado y poder participar, porque como le decía, ¿verdad?, de lunes a sábado, mediodía, no se puede, pero el misqueño logró trasladarlo todo a los fines de semana y entonces es muy bonito, la verdad es muy interesante porque demuestra cómo a pesar de todos los cambios que impone la sociedad occidental y la tecnología actual, la gente decide aferrarse a esto y lo vive. Entonces yo pienso que aunque hubo cositas que hubo que sacrificar en los días laborales, las personas lo que hicieron fue trasladarlo para los fines de semana. Y entonces esto se prolonga y es muy bonito porque organizan cosas que en otras poblaciones no se ven, porque Santo Domingo no es patrono solo de Misco, es patrono de muchos pueblos en el país donde estaban los dominicos. Allí están. Y recordemos que Guatemala fue partida en 3 partes en 1549. Una parte para el clero diocesano, otra para los franciscanos y otra para los dominicos. O sea que la cantidad de pueblos dominicos es numerosa, pero la particularidad de Misco es tan especial que la gente continúa. Y lo curioso es que hasta personas que no son devotos, que no son católicos practicantes, incluso he visto que participan personas que pertenecen a otras
iglesias no católicas. Y participan porque ahí va su familia, porque quieren acompañar a la abuelita, porque quieren. Entonces es verdaderamente sorprendente y eso hace de Misco una comunidad muy especial. Podemos asegurar entonces que la fiesta de Santo Domingo es justamente el anclaje entre el ayer y el hoy y esa identidad que hace único el municipio de Misco. Sí, definitivamente, pero como Misco es especial, está partido porque está la Virgen del Rosario, ¿verdad? Y está la fiesta de Santo Domingo. Y en ocasiones, a lo largo de la historia, la Virgen del Rosario ha tenido épocas de auge y la de Santo Domingo épocas de auge, pero también de decrecimiento. Pero creo que ha tenido que ver más con cuestiones, las fluctuaciones económicas que han afectado al país, porque más o menos coincide. Y entonces uno ve que pues digamos la gente que tiene más recursos logra mantener la fiesta más tiempo, ¿verdad? Y entonces no se nota la diferencia, pero la gente con un poquito de menos recursos se resiente y entonces hay que gastar menos en bombas, menos en pólvora, menos en adornos, porque ni modo, la economía es la economía. Pero entonces la población de Misco comparte esta situación especial de tener dos fiestas en realidad, y las dos son importantes y las dos tienen ese hilo conductor de su identidad misqueña. Entonces, sí, claro, Santo Domingo es el patrón, es el tutelar, pero como los dominicos exaltaban tanto la figura mariana, entonces creo que lograron su cometido, porque la idea era cristianizar y promover la devoción mariana. Y entonces se respeta, se venera, se tiene mucho cariño a Santo Domingo y nunca se abandona a la Virgen. Entonces es muy bonito porque, por eso le decía, esa gente que se mira tal vez solo una o dos veces al año, ¿verdad? En estas dos fiestas y tratan de estar allí. Entonces sí, yo creo que los dominicos tuvieron éxito en Misco. En el tema político también la cofradía de Santo Domingo formó una parte muy esencial en la vida social y política del municipio de Misco. El que era encargado de la cofradía era el alcaldito, era el poder indígena en ese momento. ¿Cómo es esa relación política y cristiana que a la vez pues también forma parte de los cimientos del municipio de Misco? Pero es una cosa importante, y es que en el siglo XIX la composición digamos social de Misco cambia. De ser una población completamente pocomán pasa a ser una población mestiza. Y esto no ocurre solo en Misco, esto ocurre en muchas poblaciones de Guatemala, pues en casi toda la parte central y oriental del país. Y esto pues se debe a dos fenómenos importantes. Uno, unas epidemias terribles que ocurrieron en el siglo XVIII que afectaron mucho a la población indígena, muy parecido a esto que estamos viviendo. La población indígena se ve afectada por estas enfermedades y pues vaya, fallecía mucha gente. Entonces los espacios, digamos, el trabajo, las artesanías, el comercio, era realizado por otras personas. ¿Quiénes eran esas personas? Las personas mestizas o ladinas, ¿verdad? Que viene del término latino, que habla castellano. Y estas personas pues ocupan esos espacios que va dejando la población indígena. Y entonces Misco se transforma, deja de ser un pueblo un poco más propiamente y se convierte en una población de personas mestizas. Y ustedes recordarán la importancia de la población de origen africano, ¿verdad? Los mulatos. Entonces, y por supuesto, las personas que ya tenían mucho tiempo de estar en sus haciendas, que eran de origen español, y entonces esta gente se radica en el centro del pueblo. Entonces, la solución que encuentran las autoridades españolas del final del gobierno español es crear dos alcaldías. Una que es el ayuntamiento indígena, que ya existía desde 1549, y la nueva alcaldía, que es el ayuntamiento de ladinos. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de la independencia, las autoridades le dan
importancia a los ayuntamientos de ladinos, porque es con quienes se pueden comunicar de inmediato sin necesidad de traductor. Esta deficiencia no existía en la época de los españoles, porque los españoles se interesaban, las autoridades españolas se interesaban en los traductores, pero los nuevos gobiernos no tienen plata para eso, tampoco tienen mucho interés, ¿verdad? Sobre todo los gobiernos liberales. Entonces, ¿qué hacen las comunidades? Mantener su identidad indígena en la alcaldía local, ¿verdad? En la alcaldía indígena. Y por eso el alcaldito, ¿verdad? No es que fuera un alcalde más chiquito, lo que pasa es que su capacidad de ejecución era menor, porque cada vez los gobiernos después de la independencia le van dando más atribuciones al alcalde ladino. Esto hace que la población pues se reúna con más fuerza, la población indígena se reúna con más fuerza alrededor de su alcalde indígena. Entonces, cuando Barrios acaba definitivamente con el poder indígena y trata de empobrecer a la población indígena, y lo logra en realidad, es este bastión, el único recurso que le queda a la población indígena es mantener a su alcalde. ¿Y qué pasa? Barrios suprime las alcaldías indígenas, que eran las antiguas, las originales. Y entonces el refugio para la autoridad indígena es la cofradía. Barrios también intenta y suprime las cofradías, les quita sus tierras, les quita ganado, les quita recursos, les expropia todo lo que puede, pero lo que no puede expropiar es esa identidad que ya tiene siglos, ¿verdad? Y en el caso de indígena, milenios. Entonces, las personas vuelcan así como habíamos mencionado hace un momento, que en Santo Domingo confluyen muchas cosas, muchas emociones para la población indígena. En la figura de Santo Domingo y en la organización de la cofradía de Santo Domingo confluyen todos esos intereses, y la población indígena en Misco tuvo una ventaja que no tuvieron otras poblaciones en el occidente del país. No quedaron tan empobrecidos como por ejemplo en Momostenango o en Totonicapán, que verdaderamente se buscó que la población indígena no tuviera dinero. ¿Por qué? Porque estas poblaciones eran agrícolas, ¿verdad? Y entonces en cuanto quedan sin tierras, quedan empobrecidos. En cambio, la población en Misco era artesana y comerciante. Entonces, cuando pierden sus tierras, les queda siempre su posibilidad de trabajo, y la cercanía a la capital económicamente les ayuda. Entonces, Misco se produce esta fuerza centrífuga, ¿verdad? Esas dos fuerzas que aglutinan a las personas en estas dos devociones, pero lo bonito es que no las pone en oposición, que no las separa, que no las pone en conflicto y en guerra, no, al contrario, simplemente dicen, bueno, este es mi espacio, este es mi ámbito y yo aquí participo, y eso no significa que no participen en la otra, solamente que el protagonismo lo tienen preponderantemente las personas, las familias indígenas de los alrededores de Misco, porque han sido, las casas del centro quedaron vacías de su población que falleció, y fueron concedidas a personas no indígenas, y las personas de los alrededores, que es la gente que no se muere, ¿verdad? La gente que afortunadamente logra sobrevivir a estas epidemias, entonces es la gente que se queda en el ámbito, en la esfera del culto a Santo Domingo. Pero eso no significa que no participen en el rosario. Y la población, eso es también interesante, la población no indígena, la llamada ladina, que gira alrededor del culto a la Virgen, también participa en Santo Domingo. Eso es lo bonito. Hay integración, hay participación, hay motivaciones religiosas, motivaciones emotivas que hacen, como le digo, Misco es especial, definitivamente es especial.
Esta noche estamos hablando con el doctor Aníbal Chajón, historiador, investigador y sociólogo, respecto a la fiesta del patrón Santo Domingo de Guzmán. Hablamos de cómo los dominicos sentaron las bases en el municipio de Mixco y forma una parte esencial dentro de lo que hoy vivimos. Gracias por la sintonía y también por sus comentarios que están haciendo en nuestra transmisión de Facebook Live y también siguiéndonos a través de nuestra página www.miscofeytradición.com. Muchas gracias por sus comentarios. Los dominicos prácticamente dejaron entonces un gran legado que hoy perdura. Es algo que se debe admirar y se debe de analizar porque ha sido la esencia de la generación en generación de todos los misqueños para fortalecer esta fe al patrón Santo Domingo. Así es. Por eso le digo que los dominicos tuvieron éxito total. ¿Por qué? Porque la población, una vez que son expulsados los dominicos, ¿y por qué son expulsados? Porque los gobiernos liberales no dejaban de tener razón. El clero tenía las condiciones políticas y sobre todo económicas de principios del siglo XIX, le daban a las órdenes religiosas una preeminencia económica importante, y entonces muchos religiosos estaban convencidos por las ideas de la época que la misión de su labor misionera no era solamente de prédica, sino también de ayuda social. Ellos mantenían los orfanatos, los asilos, las escuelas, y para eso se necesitan recursos. Y ellos tenían inversiones, tenían tierras, tenían fincas, tenían esclavos, tenían actividades productivas lucrativas. Esto hacía que ellos mantuvieran siempre una vigilancia sobre lo que los nuevos gobiernos independientes están haciendo. Y si un nuevo gobierno independiente los va a perjudicar y les va a impedir hacer su labor misionera, hacer su labor de prédica, hacer su labor de servicio social, ellos se oponen al nuevo gobierno. Entonces los liberales, que no querían que las órdenes religiosas tuvieran bienes económicos, ellos pensaban que debían estar en su convento metidos y rezar y no meterse en nada. Entonces, cuando ya lo encuentran insostenible, ¿verdad?, los liberales, a la cabeza de Francisco Morazán, el hondureño que entra con tropas hondureñas y salvadoreñas, saquea la ciudad de Guatemala, destroza muchas cosas, se lleva muchos recursos de Guatemala, extorsiona a la población de la capital. Saca a los frailes. ¿Por qué? Porque son un obstáculo para sus decisiones políticas. Entonces, lo interesante es que cuando se van en 1829 los frailes de Mixco, ya para entonces Mixco había pasado por una etapa en la que es la famosa etapa de la secularización. A mediados del siglo XVIII, la corona española pensaba que no era tan positivo que los frailes siguieran teniendo la misma importancia que habían tenido en los siglos anteriores. Entonces tratan de quitarle las parroquias y lo hacen. Le quitan las parroquias, los curatos se los quitan a las órdenes religiosas y se las van dando a clero secular. Pero no había suficientes sacerdotes. Entonces, de alguna manera, vamos a encontrar que hay pueblos que se los quitan a los frailes y después se los tienen que devolver porque no hay curas suficientes, no hay sacerdotes seculares suficientes para tantas parroquias, para tantos curatos. Entonces, esto pasa con Mixco. Y cuando sacan a los frailes, las raíces de su enseñanza son tan profundas, tanto entre la población pocomán, como entre la población afrodescendiente, como entre la población hispana, como entre la población mestiza. Es tan importante que la gente se apropia del culto. Ya sin los frailes ya no pueden hacer nada, los frailes ya no están, pero siguen haciendo lo que los frailes enseñaron, siguen repitiendo la enseñanza de la importancia del rosario, la importancia de Santo Domingo, siguen celebrando la fiesta. No hay curas. Mixco tuvo la ventaja de que como estaba cerca de la capital, pues siempre podía llegar un sacerdote a las actividades, pero en otros pueblos uno ve que de veras no llegaba un sacerdote católico en 2 o 3 años porque no había curas. Entonces, ¿qué hacen? La gente se apropia de la fiesta, se apropia de las celebraciones, las mantiene, y entonces es donde la cofradía cobra una relevancia distinta a la que había tenido antes.
porque entonces el santo es nuestro y el santo pasa de casa en casa, ¿verdad? Y entonces vemos que en Mixco todavía están las imágenes que se ponen en veneración en casas particulares y están, digamos, pasan de una casa a la otra y hay ceremonias especiales para esos traslados, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante porque la gente dice, esta es mi forma de vivir, mi fe, mi creencia, mi esperanza en la otra vida, lo que sea, lo que les enseñaron los frailes. Y lo mantienen vivo, sin frailes, sin nadie que esté dando órdenes, sin nadie que esté dando instrucciones. ¿Por qué? Porque fue parte ya fue completamente incorporado por la gente. Por eso le digo, fue un éxito. La verdad fue un éxito y Mixco es como el caso más especial que yo he alcanzado a ver en Guatemala. Al inicio de esta entrevista, doctor, hablábamos de la imagen que se encuentra en el oratorio, pero también la imagen que ha sido consagrada por el cardenal Quesada Toruño y también ha sido nombrada como alcalde perpetuo es la imagen que se encuentra dentro de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué podemos decir de esta imagen? Bueno, la historia de Mixco es interesante porque la gente, la sociedad, la comunidad ha mantenido muchas cosas, pero la historia es trágica desde otro punto de vista, y es los terremotos. La pobre iglesia de Mixco se ha caído y reconstruido, y eso ha afectado sus obras de arte. Tenemos el caso de la imagen de Santo Domingo, que es una imagen antigua y que era la de la devoción establecida y mantenida por los frailes, ¿verdad? Después ya por la iglesia institucional. Y estos cargos honoríficos que se le dan de alcaldes y lo que sea, pues no dejan de ser bonitos, pero a veces pueden ser malinterpretados, porque así como los liberales odiaban a los curas porque eran del Partido Conservador, algunas personas han dicho, bueno, pero ¿por qué la imagen tiene que ser alcalde, verdad? Entonces, son gestos bonitos, son gestos simbólicos y a la población le agrada. Y en la medida en que sean recibidos de la forma positiva, fabuloso. Y la imagen, pues, siempre debía presidir el altar mayor porque el pueblo tenía el nombre de Santo Domingo Mixco. Ahora solo es Mixco, ahora y es ciudad, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó? Desde el siglo XIX, en una de las muchas reformas que tuvo que sufrir la iglesia por los terremotos, se hizo un nuevo altar mayor y se dispuso que el lugar de honor lo iba a tener la Virgen del Rosario. ¿Por qué? Porque es la devoción natural de los dominicos. Lo mismo pasó en la capital, en la iglesia de Santo Domingo, se colocó a la Virgen del Rosario en el altar mayor. En la antigua Guatemala, la Virgen del Rosario tenía su altar a un lado, tenía su propia capilla, pues ahora uno la puede visitar todavía, una capilla amplia, pero no era el altar mayor. Al trasladarlo a la nueva capital, se pone a la Virgen en el altar mayor. Y lo mismo pasó en Mixco. La Virgen del Rosario tenía su altar y en una de esas remodelaciones ella ocupa el lugar de privilegio, ¿verdad? Porque en su momento se hace una evaluación. Bueno, ¿quién es más importante, la Virgen o Santo Domingo? Pues la Virgen, ¿verdad? Porque la mamá de Jesús es la madre de Dios, y ¡pum!, la ponemos en el altar mayor, pero no sacamos a Santo Domingo, ¿verdad? Simplemente le asignamos un lugar dentro del altar mayor, pero ya no es el privilegiado. Y entonces, y esto, digamos, no fue solo el caso de Mixco. Por poner un ejemplo, Chiquimula originalmente estaba dedicada a San Nicolás Obispo y cobró tanto auge el culto a la Virgen de la Asunción en su variación del tránsito que hasta cambió el nombre del pueblo, ¿verdad? Entonces, y después ya la ciudad. Pero entonces es un fenómeno interesante que va ocurriendo conforme las personas van asimilando un poquito mejor la doctrina católica, ¿verdad? Porque es cierto, Santo Domingo es importante, pues sí, por eso está su fiesta, pero teológicamente, si usted lo quiere ver así, o doctrinalmente mejor, pues está en mayor jerarquía la Virgen porque es la mamá de Jesús. Entonces,
es cuando ocurren esos cambios, y no es para nada que se esté destituyendo a Santo Domingo, simplemente se le está dejando en el altar mayor, pero se le está dando preferencia a la Madre de Jesús. Quiero agradecer la comunicación y los mensajes que cada uno de ustedes nos está compartiendo en este programa especial. Hablamos con el doctor Aníbal Chajón, historiador y sociólogo, respecto a la fiesta del patrón Santo Domingo de Guzmán. Algo que caracteriza al municipio de Mixco es que todos los días estalla una bomba. Y no digamos para la festividad de Santo Domingo, forma parte esencial. Los toritos, el castillo, las mariposas, las bombas de trueno, las ametralladoras, forma parte también de esta gran celebración. Pero, ¿qué significado tiene la pólvora en una fiesta como la que vivimos los misqueños cada mes de agosto? La pólvora fue introducida por los españoles con fines militares, por supuesto, pero después ya con utilidad festiva para destacar una fiesta. Lo interesante es que en todas las poblaciones pues, se utilizaba la pólvora, pero no en todas las poblaciones se elaboraba la pólvora. Originalmente la pólvora estaba controlada porque los españoles tenían miedo que la población indígena aprendiera a hacer armas de fuego y se rebelara contra las autoridades españolas. Nunca ocurrió, pero el temor existía. Entonces, lo interesante de Mixco es que también tuvo su época en que la elaboración de pólvora fue importante en el pueblo. Y, pues, o sea, yo hablo pueblo, cuando me refiero a pueblo, me refiero a la época del pasado cuando tenía la categoría de pueblo. Después fue villa y hasta ahora es ciudad, ¿verdad? Pero entonces, mientras fue pueblo, lo interesante es que tuvo fabricantes de pólvora y entonces el costo era menor en comparación con pueblos como decir Zacapa, donde tenían que llevar la pólvora desde la capital hasta Zacapa y eso aumentaba el costo. En cambio en Mixco, pues si había fabricación, qué bonito, hagamos aquí. Y entonces como se gastaba lo mismo, digamos, por decir algo, 20 pesos en pólvora, no era la misma cantidad de pólvora que se compraba por 20 pesos en Zacapa o en Huehuetenango, ¿verdad? En Huehuetenango, que está más lejos, que si lo fabricamos aquí. Entonces eso hizo que la abundancia, ¿verdad? Que digamos la misma cantidad invertida en pólvora fuera más pólvora. Y entonces por eso es que a veces hasta siento que exageran, ¿verdad? Porque eso es impresionante, tanta pólvora utilizada en la devoción. Y es que es el sonido y es el humo. Y aquí hay algo que algunos antropólogos han descubierto que es interesante. Para la población prehispánica, al ser divino se le agrada con humo. Entonces por eso es que se colocan resinas aromáticas, ¿verdad? Entonces es como decir, Dios, olé esto que es rico, y mientras estás respirando eso tan rico, tan agradable, oí mi oración, ¿verdad? Y haceme caso porque pues, estás contento, tu corazón está contento porque estás oliendo esto rico. Ese concepto del humo con las resinas aromáticas está vinculado también con el humo del fuego. En todas las ceremonias prehispánicas había fuego y había resinas aromáticas consumiéndose, ¿verdad? Y la pólvora también produce ese humo, ¿verdad? Además produce el sonido, es sinónimo de alegría, de felicidad. Entonces, la tradición prehispánica fue asociando esta presencia a fuego, humo, perfume, con tener contento a Dios, decirle te quiero Dios, mira, yo hago esto porque de veras tengo amor hacia Dios, como el regalo al papá, ¿verdad? Porque es la figura paterna según la forma de enseñar, de entender la figura del ser divino. Entonces, papá, te quiero tanto, y entonces olé esto que rico, quemo esto, y entonces ¡pum! Oí esto, es esa alegría, está contento Dios, quédate contento Dios. Y por supuesto Santo Domingo también tendría que estar contento porque le está quemando pólvora. Y entonces todo eso confluye y se va transmitiendo de generación en generación, se transforma porque ya no es el concepto prehispánico original de tener contento tu corazón para que escuches mi oración. Pero si uno ve el Antiguo Testamento, también cuando Salomón está dedicando el templo,
le dice: suba mi oración como sube el incienso ante ti. Entonces las dos cosas confluyen. La tradición prehispánica, la tradición cristiana que tiene herencia judía, bueno, hebrea más que judía, ¿verdad? Pero esa herencia. Y entonces, por eso la pólvora es importante, por eso las velas, las candelas, las veladoras son importantes, por eso el incienso, el POM, cualquier resina aromática es importante y está presente. Y entonces uno queda sorprendido porque la festividad no solo es la alegría de la gente, su participación, su contacto, su devoción, sino que es el ruido, la luz, el olor, es, digamos, sorprendente porque trata de abarcar todos los sentidos. Y si a eso añadimos la comida, están los 5 sentidos ahí puestos, ¿verdad? O sea, es infaltable. Doctor Aníbal Chajón, con lo que hoy hemos conversado, podemos estar seguros que la situación que hoy vivimos en esta segunda década del nuevo milenio será una parte más de la historia de la devoción a Santo Domingo de Guzmán, y que de aquí a unos 30, 50 años podremos recordar como una fase más que fortaleció esta gran fe del pueblo de Mixco. Bueno, la verdad es que no sabemos qué nos separa el futuro, ¿verdad? Pero pensemos que Mixco pasó por la conquista, pasó por el traslado forzoso de la población desde Chinautla Viejo hasta su ubicación actual, pasó por la esclavitud, pasó por las epidemias del siglo XVI, pasó por las epidemias del siglo XVII, pasó por las del siglo XVIII, pasó por los cambios políticos, la expulsión, los terremotos, incluso tornados que han afectado a la población. Pues no tornados, pero sí ventiscas importantes. Una vez se desprendió el techo de la escuela y está descrito en los periódicos. Y eso es parte de lo que nos une a todos los guatemaltecos, ¿verdad? Ese sufrimiento, esas adversidades que nos presenta la vida, pero estamos juntos, estamos con nuestros seres queridos, estamos solidarizados entre nosotros, somos comunidad, y mientras tengamos eso, no nos falta gran cosa. Las personas van transmitiendo esto, y yo siempre hago énfasis en el aspecto emotivo, porque en la medida en que hagamos felices a los niños, a la gente joven, de participar en estas actividades, eso va a permanecer, eso va a perdurar. Y no me refiero a felicidad en el sentido de algarabía y relajo, no, sino a que una persona se siente verdaderamente feliz en una expresión auténtica de religiosidad, porque cuando la persona de veras está concentrada, está absorbida por el fenómeno religioso que está viviendo, por esa vivencia religiosa, eso es la felicidad absoluta, ¿verdad? Porque no se compara con el bienestar de la pareja o con la alegría de jugar con los hijos. Es diferente, es una cosa distinta, pero en la medida en que lo compartimos con los niños, con nuestros seres queridos, con la esposa, con el esposo, con la novia, con el novio, con los hijos, con los abuelos, eso adquiere la dimensión humana. Son todas las esferas, y además por la tradición le damos gusto a los sentidos, ¿verdad? Al ruido, al ruido de las bombas, de los cohetes, a la música, a la armonía. Hemos hablado de la comida, entonces lo incluye todo. Claro, estamos aislados y no podemos participar del ruido, del jolgorio, de la proximidad, pero estamos unidos. Las personas ahora, pues con esta tecnología de comunicación, pues podemos estar en contacto. Y lo decía hace un rato, ¿verdad? Gente que llora, que está afuera porque no puede estar allí, pero emotivamente está con sus seres queridos. En la medida en que no logremos mantenernos con nuestros seres amados en esta sintonía, esto permanece. Eso no lo puede destruir nadie. No lo pudieron destruir los liberales, no lo pueden destruir los políticos, no lo puede destruir la crisis económica, no lo puede destruir nada, porque es diríamos, la verdadera esencia del ser humano, lo que nos hace diferentes a otras especies que poblamos el planeta, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros mantengamos esta
vinculación entre lo sagrado y nuestros seres queridos, estaremos poniendo en práctica lo que decía Jesús, ¿verdad? Tan sintético en el Evangelio, ¿verdad? Hacer a otros lo que quieran que le hagan a uno, amar a Dios sobre todas las cosas, pero eso es diríamos, tan intangible, tan etéreo, que es fabuloso, ¿verdad? Pero no tiene concreción. Cuando manifestamos ese amor hacia nuestros seres queridos, hacia nuestra gente próxima, wow, eso no tiene límite, ¿verdad? Y luego Jesús exagera, ¿verdad? Porque Jesús es Jesús, ¿verdad? Que dice, ámense como yo los he amado, ¿verdad? Dar la vida por los otros. Muchos estamos, digamos, ya lo tomaríamos con calma. Pero, cuando uno ama de verdad a una persona, dar la vida por esa otra persona no es sacrificio. Y entonces, usted, yo le diría a alguien, ¿verdad? No piense en amar a su vecino porque de repente le tira la basura en la banqueta, porque hace mucho ruido. No ame a su vecino como amó Jesús. Ame a su gente, ame a su mujer, ame a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus papás, a sus abuelitos. Ámelos de veras con amor. Y entonces el sacrificio de la vida no es sacrificio, ¿verdad? Entonces no seamos tan ambiciosos, ¿verdad? O sea, pues, para eso están las personas que se dedican a la vida religiosa, porque ellos están dispuestos a llegar a más. Si mantenemos ese amor y esa devoción, esa estar en familia, estar juntos, yo creo que no estas cosas se superan. Igual, digamos, pues los que somos creyentes pensamos, ¿verdad?, que después de esta vida viene algo más. Y si nos toca el COVID, darnos el pasaporte para esa otra vida, pues ahí Dios sabrá, ¿verdad? Y nos tomará en cuenta las cosas malas y buenas que hemos hecho. Entonces, pero yo no creo que esto pueda ser destruido por una epidemia, ¿verdad? Porque ha sobrevivido otras epidemias y situaciones muy críticas. Entonces, mi opinión es que esto va a seguir mientras los misqueños mantengan esa identidad fabulosa que han tenido a lo largo de los siglos. Una charla amena y enriquecedora, doctor Aníbal Chajón. Gracias por compartir toda esta historia, y que hoy, con este conocimiento, debemos sentirnos más orgullosos de vivir la fiesta del patrón Santo Domingo de Guzmán. Muchas gracias por haber atendido esta entrevista, y tenemos más en este programa especial dedicado a nuestro patrón Santo Domingo de Guzmán. Viviendo la fiesta del patrón Santo Domingo por Misco, Fe y Tradición. Escribe o envía tus audios al WhatsApp 5329-2971 y síguenos en nuestras redes sociales. Las huellas que llevaron a Domingo a convertirse en santo son el legado que hoy nos invita a hacer y actuar como él. Virtudes de Santo Domingo de Guzmán. Fue un hombre de infinito amor y compasión hacia los otros. Fue un religioso de espíritu misionero. Fue un valiente predicador. Fue un enamorado de la vida apostólica. Aportó mucho a la comunidad. Ayudó a los más necesitados y compartiendo sus sufrimientos. Estas cualidades hicieron que Santo Domingo de Guzmán quedara como un hombre venerado y admirado por todo el mundo. Domingo de Guzmán fue un hombre emprendedor, predicador infatigable, fundador y organizador de la Orden de Predicadores. Fue un hombre sencillo con una profunda vida interior, de gran ecuanimidad y compasivo. Vivió una época de cambio con numerosos desafíos, a los que intentó dar respuesta. Santo Domingo sostiene un libro en su mano izquierda. El libro representa la Biblia, que era la fuente de la predicación y espiritualidad. Era conocido como el Maestro Domingo, por el grado académico que obtuvo en la universidad. El lirio en su mano representa el amor por la pureza. Domingo fue tan perfecto que la pureza de su alma brilló hasta la hora de su muerte.
Y llegamos al final del programa. Quiero agradecer la sintonía de cada uno de ustedes, también sus comentarios que nos han compartido en nuestra transmisión de Facebook Live. Les invitamos para que mañana en punto de las 8 de la noche sintonice el programa especial Domingo para Recordar, en donde viviremos diferentes momentos tan especiales con el patrón Santo Domingo de Guzmán. A nombre de quienes hacemos posible este programa, a nombre de Jorge Mario Caracún, de Estuardo Cuyán en la producción, les agradecemos, les invitamos para que continúe pendiente de nuestras transmisiones y también nuestras redes sociales y nuestra plataforma digital www.miscofeitradición.com. Les invitamos también para que el próximo sábado 25 de julio a las 8 de la noche sintonice otro programa dedicado al patrón Santo Domingo de Guzmán. Que tengan muy buena noche, un descanso reparador y gracias por su sintonía. Por lo que hoy hemos escuchado, nos debemos sentir orgullosos de estar bajo la protección de Santo Domingo de Guzmán. Debemos ser y actuar como él, y así vivir la fiesta de nuestro santo patrón.